Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación de la mesa directiva y del doctor José Jesús Flores Rivera para dar el tema el día de hoy. Este es acerca de las astrocitopatías inmunomediadas y su relación con los movimientos anormales. Sabemos que estas astrocitopatías son principalmente de origen autoinmune y afectan esta proteína fibrilar y se manifiestan como un tipo de meningoencefalitis que habitualmente es sensible a corticosteroides y que puede ocurrir en el contexto o no de una mielitis. Se han notificado acerca de algunos trastornos del movimiento en estos pacientes, sin embargo no se han caracterizado adecuadamente hasta la fecha. Uno de sus biomarcadores más importantes sería esta detección de inmunoglobulina G frente a esta proteína fibrilar, y esto se buscaría tanto en líquido cefalorraquídeo y podría llegar a ser un muy buen marcador para este tipo de enfermedades. En esta tabla podemos ver de algunos pacientes, este fue un estudio que se hizo tratando de encontrar estos pacientes que no son frecuentes, alrededor de 87 se buscaron en este estudio, y ver sus características demográficas. Y bueno, pues llamaba la atención un poco la edad, estamos hablando que es una edad mucho más tardía, ¿no? Entre 56 y 87 años, que en algunos casos esas astrocitopatías pueden estar asociadas a una enfermedad tumoral o a una enfermedad autoinmune en menos porcentaje. Y bueno, dentro de los hallazgos más importantes clínicos, pues podemos ver que la alteración de movimientos anormales es algo frecuente, prácticamente en el 85 pacientes, seguida por las alteraciones urinarias, la alteración del estado de conciencia y bueno, obviamente la parte derivada de la meningoencefalitis como los signos meningios, la fiebre, hiperreflexia y dolor de cabeza. Ahora, dentro de los otros hallazgos también podemos tener que en la punción lumbar, en el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar pues habitualmente aumento de las proteínas y aumento de la celularidad con bandas positivas. Y se han asociado algunos anticuerpos a este tipo de enfermedades, como lo es los anti-MOG, los anti-GAD, los cuales ya sabemos que tienen una relevancia muy importante en el campo de movimientos anormales, los anti-NMDA y los anti-aquaporina 4. Asimismo, hay algunos hallazgos de resonancia magnética que nos pueden ayudar a pensar en estas astrocitopatías. Aquí les pongo un ejemplo que viene en este mismo artículo, donde se ven estos pacientes con la astrocitopatía y se ven estas hiperintensidades en la secuencia T2 y se observan también en parte de los ganglios basales, en el tálamo y obviamente en la sustancia blanca, y que podrían mostrar un reforzamiento congadolíneo y que también pueden afectarse en la médula espinal. Entonces aquí podemos ver en esos 88 pacientes cómo se comportaron en resonancia magnética y podemos ver que predominantemente en el T2 y FLAIR hay una hiperintensidad con estas lesiones hiperintensas, sobre todo en estas secuencias. Entonces, esto podría relacionarse con los movimientos anormales. Ahora, ¿qué trastornos del movimiento podemos encontrar en estos pacientes? Bueno, pueden ser múltiples, pero los más consistentes fue ataxia, temblor y mioclonías. De forma interesante, estos trastornos de movimiento de ese tipo de pacientes específicamente son más importantes en gente mayor que en los que son más jóvenes, y podemos encontrar sobre todo temblores y mioclonías, y esto prácticamente la mitad de los pacientes se presentaron y fue en los primeros 28 días. Por lo tanto, estos trastornos del movimiento pueden ser como una característica temprana de este tipo de pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Pues realmente no tenemos mucha idea, pero bueno, podría ser una parte donde se están encontrando las lesiones inflamatorias y que esté alterando la vía. Por ejemplo, en los pacientes que se encontró con ataxia, bueno, había alteración de la vía cerebelosa y que por eso venía esa manifestación. Pero realmente, específicamente, no tenemos mucho conocimiento al respecto.
Cuando vemos en esta serie de casos cuántos pacientes presentaban estas alteraciones del movimiento, como ya dijimos, fueron la gran mayoría, y vemos que el mayor porcentaje fue ataxia, temblor, mioclonías, y en un menor porcentaje discinesias, opsoclonus, rigidez, mioquimias y corea. Cuando se observa en lo que se ha reportado también en la literatura, pues vemos que definitivamente sigue esta misma tendencia, con la ataxia, temblor y mioclonías como los más frecuentes de movimientos anormales. Ahora, en el caso del parkinsonismo, pues también ha habido 2 reportes de pacientes que no tenían una enfermedad de Parkinson y que empiezan con esta rigidez, con rueda dentada, con una asimetría, con temblor también postural, y que se vio que estos pacientes mejoraron después de la terapia con corticosteroides. ¿Y esto por qué? Porque se hizo una resonancia magnética y se vio que había estas alteraciones de la sustancia blanca que estaban en ganglios basales y en el tronco, y con eso, bueno, se ha informado que pudiera haber casos de parkinsonismo secundarios a estas astrocitopatías, pero que lo más importante es que va a ser un parkinsonismo que va a ser reversible, que si lo tratamos, pues podemos revertir los síntomas. Entonces esto es muy importante para poder tratar a los pacientes. Si tenemos un paciente en el que tenemos una imagen que nos pueda indicar que pueda ser una astrocitopatía, hacemos una punción lumbar, vemos la caracterización del trastorno del movimiento y con eso podemos empezar el tratamiento, y lo más importante es que podemos revertir el movimiento anormal. Y pues con esto concluimos que si bien los trastornos de movimiento son característicos de estas astrocitopatías fibrilares, pues las más predominantes fueron ataxia, temblor y mioclonías, y que pueden ser características donde nos van a hacer sospechar de este tipo de alteraciones, sobre todo si tenemos la punción lumbar y las lesiones, y tratarlas siempre para que puedan mejorar. En algunos casos asociado con algunos otros anticuerpos, como puede ser el NMDA, lo cual nos ayudaría más a pensar este origen autoinmune y tratar estas enfermedades de forma rápida. Y con esto no me queda más que darles las gracias, y esto